Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. En esta ocasión leeré este libro de Rosa Montero, La ridícula idea de no volverte a ver. Es la extraordinaria vida de Marie Curie y espero que te guste. Antes de iniciar la lectura te invito al taller que estoy impartiendo, un taller en línea que se llama Descubriendo tu Inconsciente, que es una experiencia de autoconocimiento y liberación de emociones para superar miedos y ansiedades. Conoce el papel tan importante que juega el inconsciente en la realización o frustración de tus metas. Si te gustaría obtener el primer ejercicio de este taller completamente gratis, escríbeme al correo electrónico que te dejo en la descripción de este video, y también si te gustaría tener más informes acerca del taller, escríbeme también. Marie Curie, un personaje extraño y romántico, una polaca espectacular que fue capaz de ganar 2 premios Nobel, uno de física en 1903 junto con su marido Pierre y otro de química en 1911, ya en solitario. Marie Curie no fue solo la primera mujer en recibir un premio Nobel, sino 2. También fue la primera en licenciarse en ciencias en la Sorbona, la primera en doctorarse en ciencias en Francia, la primera en tener una cátedra, la primera mujer en ser enterrada por sus propios méritos en el Panteón de los Hombres Ilustres de París. Mujer deportista, capaz de pasarse un mes pedaleando por las montañas de Francia. Eva, su hija, habla en su libro de lo mucho que le gustaba a Marie el ejercicio físico, y dice que se enorgullecía de estar delgada y ágil. Ya cumplidos los 50 años, aprendió a patinar, a esquiar y a nadar. Apenas 2 meses antes de fallecer, se fue a patinar y acompañó a su hija a una estación de esquí. Marie descubrió y midió la radiactividad, esa propiedad aterradora de la naturaleza que cura y que mata, que quema tumores cancerosos en la radioterapia o calcina cuerpos tras una explosión atómica. Suyo es también el hallazgo del polonio, que fue el primero que encontró, por eso lo bautizó con el nombre de su país. La magnitud profesional de Madame Curie fue una absoluta rareza en una época en que a las mujeres no les estaba permitido casi nada. María Sklodowska, que al llegar a Francia se cambiaría el nombre por Marie, era llamada de cariño Mania. Sus padres venían de una pequeña aristocracia empobrecida, los dos profesionales, los dos muy cultos e inteligentes. La madre era directora de una prestigiosa escuela para niñas, el padre profesor de física y química. Marie fue el quinto y último hijo que tuvo la pareja. Al parecer, a Marie le encantaba la literatura y escribir como a su madre, pero al fin se decidió por la física y la química, tarea a la que se dedicaba el padre. Pareciera que Marie aprendió muy bien eso de honrar a los padres. ¡Qué tremendo mandato! ¡Qué obligación subterránea y a menudo inconsciente! ¡Qué trampa del destino! Crecemos con el poderoso mensaje de nuestros progenitores calentándonos la cabeza, y a menudo terminamos creyendo que sus deseos son nuestros deseos y que somos responsables de sus carencias. Y cabe este ejemplo. Durante la última década del siglo XX, tanto Italia como España nos fuimos turnando para ocupar alternativamente el primer y segundo puesto mundial del crecimiento demográfico negativo. Es decir, éramos los dos países que menos hijos teníamos del planeta. Nuestras madres vivieron atrapadas por el sexismo. ¡Qué frustración debía provocarles no haber podido gozar de las libertades de los nuevos tiempos por un margen tan fino! Era común escuchar la queja de «yo es que he nacido demasiado pronto», «yo es que debiera tener 30 años menos». Entonces criaron a sus hijas y a varias generaciones de hijas desde esa rabia y esa pena, y nos llenaron los oídos con sus amargos pero hipnotizantes susurros, con palabras candentes como el plomo líquido: «no tengas hijos, no seas como yo,
No te dejes atrapar en el papel doméstico. Sé libre, sé independiente. Haz por mí todo lo que yo no pude hacer. Miles de españolas hemos prescindido de los hijos. Esa consigna es como decirte: no seas tan mujer, no seas femenina, sé otro tipo de mujer, sé una mutante, esa hembra sin lugar o en busca de otro lugar. Marie hizo lo propio al transmitir lo que quería de su hija, y así lo escribió en su diario. Yo soñaba, Pierre mío, y te lo dije a menudo, que esa niña se parecía tanto a ti por la reflexión grave y tranquila. Pronto se convertiría en tu compañera de trabajo y te debería lo mejor de sí misma. Se refería a su hija Irene. Irene recibió el mandato de sustituir a su padre y obedeció con tanto ahínco, con tan tremenda entrega, que no solo consiguió también ganar un Nobel de Química, sino que además murió prematuramente a los 59 años como resultado de las radiaciones. Pero continuemos con Marie Curie. Ella se contrató como institutriz en el campo lejos de Varsovia, con una familia nacionalista y amable, los Zorowski. Marie conoció al hijo mayor de los Zorowski, Casimir, un chico de su edad que estudiaba matemáticas en Varsovia, y se enamoraron. Casimir fue su primer amor. Cuando él le dijo a sus padres que quería casarse con Mania, los encantadores padres se echaron las manos a la cabeza y dejaron de ser encantadores. Pero ¿cómo? Con una institutriz, ni pensarlo. Más aún, si el hijo se empeñaba en lo del matrimonio, sería desheredado de forma fulminante. Ahí acabó la historia formalmente, y en el colmo del dolor y la humillación, Marie tuvo que seguir como institutriz de los Zorowski durante 2 años hasta acabar el contrato, haciendo como que no había pasado nada. Marie y Pierre Curie. Mania se encontró por primera vez con Pierre en la primavera de 1894. Para entonces ya no se llamaba Mania, sino Marie. Había cambiado su nombre al llegar a París. Cuando se conocieron, Marie tenía 27 años. Pierre, un físico polaco que estaba de visita en París, tenía 35 años. Pierre era incapaz de sacar rendimiento a toda esa brillantez. A los 35 años, cuando conoció a Marie, aún no había obtenido el doctorado, aunque cualquiera de sus descubrimientos le habría bastado para conseguirlo. Ella enseguida le convenció para que por fin se doctorara. En julio de 1895, un año después de conocerse, Pierre y Marie se casaron en París por lo civil. Con el dinero que les regalaron en la boda, compraron 2 bicicletas, y su luna de miel consistió en irse pedaleando por media Francia. Debido a que sus recursos económicos eran muy limitados, Marie se encargaba de las labores domésticas. Para mejorar los ingresos de la casa, hacía mermeladas y daba clases de nivel secundaria. Por las noches asistía a clases sobre cristales para poder entender mejor el trabajo de Pierre. Marie quedó encinta de Irene. Intentaba olvidar su estado y trabajar como si nada hubiera cambiado. En otoño de 1903, 4 conocidos científicos redactaron una carta oficial proponiendo a Pierre Curie y a Henry Becquerel para el Premio Nobel de Física de ese año por el descubrimiento del polonio y del radio, sin hacer absolutamente ninguna mención a Marie. Pierre escribió diciendo que, si la propuesta iba en serio, no podría aceptar el premio si no incluían a Madame Curie. Al final añadieron el nombre de Marie, y cuando les entregaron el galardón, el único que subió al escenario y el único que habló fue Pierre, por supuesto, aunque atribuyó todo el mérito a su esposa, que estaba sentada entre la audiencia. La muerte de Pierre Curie. Llevaban 11 años de casados y tenían 2 hijas, la menor de 14 meses. Pierre había salido esa mañana, como siempre, camino del trabajo. Tuvo una comida con colegas y al volver al laboratorio resbaló y cayó delante de un pesado carro de transporte de mercancías. Los caballos lo sortearon, pero una rueda trasera le reventó el cráneo y falleció al instante.
Tras quedarse viuda, le quisieron dar una pensión oficial, que ella rechazó. Entonces la Sorbona le ofreció continuar con la cátedra que impartía su marido. Marie se volvió a enamorar. Hacía 4 años que Pierre había muerto. El elegido era Paul Langevin, 5 años más joven que ella, un físico eminente, antiguo alumno de Pierre, amigo y colaborador muy cercano del matrimonio Curie. El problema era que Paul Langevin estaba casado. Todo el mundo sabía que se llevaba fatal con su mujer desde hacía años, pero había tenido 4 hijos. Paul y Marie se veían a menudo por cuestiones profesionales. Entre otras cosas, él le ayudaba a preparar las clases de la Sorbona. Marie confesó a una amiga que estaba fascinada por la maravillosa inteligencia de Langevin. Verdaderamente vergonzoso fue el escándalo que se creó y el linchamiento al que fue sometida. La mujer de Paul, que había aguantado las diversas infidelidades de su marido, enloqueció cuando descubrió que estaba con Curie. Paul y Marie se veían cuando podían en un apartamento que él había alquilado cerca de la Sorbona. Marie, que debía llevar años, como todos los amigos, escuchando los amargos lamentos conyugales de Paul, quería que se separara de una vez de su mujer, pero Langevin era un dubitativo insoportable. Ya se había separado en una ocasión anterior de su esposa y había terminado rogándole para que le dejara volver. A veces las relaciones que se basan en el daño son más persistentes que las que se basan en el amor. No te dejes influir por una crisis de gritos y lágrimas. Piensa en el dicho del cocodrilo que llora porque no se ha comido a su presa. Las lágrimas de tu mujer son de ese tipo, le decía Marie Curie a Paul. En Semana Santa, Jeanne, esposa de Langevin, contrató a un detective que consiguió robarle a Paul las cartas de Marie. El periódico Le Journal sacó un personaje titulado Una historia de amor, Madame Curie y el profesor Langevin. Se decía que la mujer de Langevin poseía cartas que lo incriminaban y que Marie era una comehombres que había destrozado un matrimonio con 4 hijos. Cuando Madame Curie regresó a su casa, se encontró con una muchedumbre furiosa que arrojaba piedras contra las ventanas, aterrorizando a las niñas, por entonces de 14 y 7 años. Marie tuvo que recoger a sus hijas y salir huyendo. Se refugió en casa de su amigo, el matemático Emilio Borel, director científico de la Escuela Normal Superior, que les dio cobijo. En un par de días, la noticia se convirtió en un escándalo mundial. En la misma semana en que salió la noticia en Le Journal, Marie recibió un telegrama en el que se le comunicaba que le habían concedido el Premio Nobel de Química. Nadie hizo caso del galardón en medio del escándalo. Muchos antiguos amigos y colegas científicos se habían puesto contra ella. Marie recibió una afectuosa carta de Einstein. Siento la necesidad de decirle lo mucho que admiro su espíritu, su energía y su honradez. Me considero afortunado por haberla podido conocer personalmente en Bruselas. Siempre agradeceré que tengamos entre nosotros a gente como usted y como Langevin, genuinos seres humanos de cuya compañía uno puede congratularse. Si la chusma sigue ocupándose de usted, deje sencillamente de leer esas tonterías, que se queden para las víboras para las que han sido fabricadas. Entonces Marie recibió un escrito de los Nobel en el que se le pedía que no fuera a Suecia a recoger su premio. Era un texto brutal que mencionaba las cartas de amor publicadas. La respuesta de Marie fue grandiosa. La acción que usted me recomienda me parece que sería un grave error de mi parte. En realidad, el premio ha sido concedido por el descubrimiento del radio y el polonio. Creo que no hay ninguna conexión entre mi trabajo científico y los hechos de mi vida privada. No puedo aceptar que mi trabajo científico pueda estar influido por la calumnia acerca de mi vida privada. Y naturalmente fue a recoger su premio. Langevin por fin firmó un acuerdo de separación con su mujer y quedó libre. Recuperaron la amistad, pero no el amor. Marie Curie y su participación en la Primera Guerra Mundial.
Al estallar el conflicto bélico, lo primero en lo que pensó fue en que tenía que poner a salvo la valiosa reserva de radio de Francia para que no cayera en manos de los alemanes. Así que el 3 de septiembre de 1914 se llevó ella sola el radio en tren de París a Bordeaux, que era la ciudad a donde se había trasladado el gobierno francés. La valija debía de pesar 20 o 30 kilos. Tenía 47 años y se le veía terriblemente vieja por la constante exposición al radio. Pese a ello, logró hacer ese tremendo viaje entre caóticas multitudes que huían de la guerra y sin probar bocado durante día y medio. Cuando regresó a París, Marie empezó a ver los primeros heridos, soldados mutilados en los quirófanos de campaña, y su poderosa cabeza, que era tan práctica como genial, enseguida comprendió el papel decisivo que podrían tener los rayos X si conseguía llevarlos al frente, porque permitiría calibrar las fracturas y encontrar y extraer las balas, minimizando la violencia quirúrgica. Curie convenció de su proyecto a las autoridades, se apropió de los aparatos de rayos X que había en las universidades y consiguió que le cedieran suficientes vehículos de motor e instalaron los equipos y creó las unidades móviles, que enseguida empezaron a ser denominadas popularmente las pequeñas Curie. El plan fue un verdadero éxito. Un efecto secundario del ingenioso esfuerzo de Marie fue que Francia le perdonó el adulterio. Ya no era judía ni extranjera y volvía a ser amada y respetable. Hay dos cosas difíciles de entender en la biografía de Madame Curie. La primera es que pese a todas las evidencias que se fueron sumando a lo largo de su vida, no llegara a ser consciente del peligro del radio. Aunque habían visto que la exposición mataba a los animales de laboratorio, los Curie pensaban alegre e ilógicamente que a los seres humanos solo les producía quemaduras en la piel. Sus últimos años fueron muy dolorosos. El radio la dejó casi ciega y entre 1923 y 1930 sufrió 4 operaciones de cataratas. A partir de 1932, las lesiones de sus manos empeoraron. Murió en 1934 a los 67 años de una anemia perniciosa provocada sin duda por la radiación. A Irene, su hija, le fue todavía peor. Falleció a los 59 años de leucemia. Su marido, Frederick Joliot, con quien compartió el Nobel por el descubrimiento de la radiactividad artificial, murió 2 años más tarde víctima del mismo asesino. La otra hija de los Curie, Eva, que jamás se dedicó a la ciencia y no aceptó nada radiactivo en su vida, vivió 102 años. Espero que te haya gustado la lectura de este libro de Rosa Montero, La ridícula idea de no volverte a ver. Si te gustó la lectura, dale like, compártela, suscríbete a mi canal, sígueme en Facebook. Si te gustaría tener la lectura con números de página, escríbeme al correo electrónico que te dejo en la descripción de este video. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la próxima lectura.